corazón, y este es un llamado de urgencia para cada cristiano que esté escuchando. No puedes, no debes ignorar las estrategias del diablo. Muchos cristianos hoy están viviendo vidas derrotadas, sencillamente porque decidieron voluntariamente ignorar las estrategias de Satanás. Y quiero que pienses por un momento qué pasaría si cuando dos naciones tienen guerra, los líderes de una de esas naciones decidieran voluntariamente ignorar las amenazas y las estrategias de esa otra nación, por no preocupar a sus conciudadanos, por no alarmar a la nación que están liderando. Bueno, esos líderes serían acusados por indolentes, serían acusados por no dar un sonido de alarma, por no llamar a la urgencia a su población para que se prepararan, para que se capacitaran, para que estuvieran alertas. Porque sin duda, cuando dos naciones tienen guerra, la situación es tan grave que muchos de los pobladores que ignoran esa situación son los primeros en caer en el tiempo de la batalla. Así que el ignorar, el no tener claro que tu enemigo ha tramado, ha fraguado estrategias, ha maquinado estrategias contra ti, no te hace más fuerte, no te hace vivir una vida más libre ni victoria. Por el contrario, te prepara como una presa vulnerable para el enemigo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás ha ganado ventaja sobre muchos cristianos, y me temo que esto es así. La palabra de Dios nos advierte que tenemos un enemigo real. No es un mito, no es una metáfora, no es un invento de la religión. La Biblia lo llama el diablo, el acusador, el padre de mentira. Y el apóstol Pablo dice claramente que no podemos ignorar sus maquinaciones, porque el peligro no está en subestimarlo, ni en exagerar su poder, sino en ignorar sus maquinaciones, sus estrategias. El enemigo nunca viene de frente. Muchos se imaginan la figura de un diablo medieval con cachos, con cola, con un tridente, y creen que esta es la imagen real del enemigo. Realmente no es así. Él no viene con esa imagen a pelear contra ti, a enfrentarte a ti. Por supuesto que no. Tú y yo como cristianos tenemos autoridad para reprenderlo, para echarlo fuera. Él, Jesucristo, nos ha dado autoridad para reprender, para hollar toda fuerza del enemigo, y nada nos puede dañar, dice en Lucas 10:19. Pero Él no viene de frente. Él viene con astucia, con sutileza, disfrazando la mentira de verdad, disfrazando el pecado de placer. La perdición la disfraza de libertad. Y si lo ignoramos fácilmente, Él puede ganar ventaja. Pero la buena noticia es que en Cristo tenemos las armas para vencer, porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de 4 estrategias que el diablo usa y cómo podemos vencerlas con el poder de Dios. Y lo primero que el diablo siempre hace es maquinar estrategias contra ti. Génesis capítulo 3, verso 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El enemigo desde el principio se movió con astucia. No usó violencia, sino palabras. No atacó con fuerza, sino con engaño. Allí en Génesis capítulo 3, el diablo sembró dudas. Le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Su estrategia fue manipular la palabra de Dios y prometer lo que nunca podría cumplir. Hoy el enemigo susurra en el oído de los cristianos. Les promete libertad, pero los hace esclavos de los placeres mundanos. Muchos cristianos hoy están viviendo a la manera del mundo e incluso han seguido el camino del placer. Recuerda que no todo aquel que se llama cristiano, que le dice a Jesús Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre Celestial.
Y muchos cristianos lamentablemente han caído en ese lugar de desenfreno, de inmundicia, porque han seguido las corrientes de este mundo. Si Satanás viniera y se presentara de una forma horrible ante ti con una imagen cruel y despiadada de inmundicia, inmediatamente lo reprenderías. Pero si Satanás viene y comienza a sembrar poco a poco palabras en las mentes de aquellos que lo ignoran, que ignoran sus maquinaciones, él va ganando terreno poco a poco. Porque a diferencia de muchos cristianos, Satanás no tiene afán. Él va sembrando pequeñas semillas de duda con el ateísmo, con las filosofías marxistas, con las ideologías, con el desenfreno que hay entre los jóvenes. Y es el mismo enemigo que ha ganado ventaja en sus corazones por ignorar sus estrategias. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, verso 27. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas voces escuchas a diario? Y la mayoría de las voces que escuchas a diario son contrarias a la palabra de Dios. Escuchas voces en la prensa, escuchas voces en tu estudio o tu trabajo, escuchas voces de los políticos, y la mayoría de esas voces están en contra de Dios. Incluso me temo que muchos pastores que también están hablando lo que no dijo Jesús, que manipulan, que son engañados, que se engañan a sí mismos y engañan al pueblo. Pero Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La voz de Jesús te guía a la santidad. La voz de Jesús te guía a la justicia. La voz de Jesús se declara en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La voz de Jesús nunca irá en contra de la naturaleza de Dios, no irá en contra de lo que Él estableció en su palabra. No debes escuchar las voces contrarias a la palabra de Dios. Debes examinarlo todo a la luz de la Escritura. La primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 21 dice: retened lo bueno y examinadlo todo. Y allí habla de las profecías, habla de las predicaciones. Si el Señor aún nos manda a examinar las predicaciones, a juzgar la palabra que escuchamos, ¿cuánto más deberíamos tener cuidado con todo lo que oímos en el televisor, en la radio, en la prensa? ¿Cuánto más deberíamos juzgar y tener cuidado de lo que enseñan los profesores a nuestros hijos o lo que nosotros mismos estamos aprendiendo? Debemos estar alerta a lo sutil, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 y verso 4. Satanás no viene y se presenta con una imagen horrible y asquerosa, la cual produciría horror, rechazo inmediato o no. Él se disfraza de tolerancia. Sus disfraces tienen que ver con la justicia. Sus disfraces hacen creer que es sofisticado, que está a la moda. Y muchos cristianos creen a ese engaño. Es terrible creer que en la generación en la que vivimos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. El quitarle la vida a un bebé en el vientre de su madre, la generación corrupta y perversa en la que vivimos, para ellos eso es bueno. Para ellos es bueno en que un joven decida negar su sexo biológico. Para ellos eso es aplausible. Para ellos eso es lo normal. Nosotros los que creemos que Dios creó a un hombre y a una mujer, nosotros los que creemos que no existen más géneros, nosotros los que defendemos la familia como la institución más importante de una sociedad, la familia que ha sido creada por Dios, el matrimonio que fue creado por Dios, que lo constituye un hombre que nació hombre y una mujer que nació mujer, nosotros somos los que para ellos estamos mal. La Biblia dice que el mundo nos tilda de locos, que el Evangelio para esta gente natural que no tienen al Espíritu Santo es locura y no lo pueden entender. Pero tú y yo no podemos ignorar esas maquinaciones del diablo, porque precisamente Satanás está atacando a nuestros hijos.
Y mientras tú ignoras que Satanás está atacando a nuestros hijos por medio de la educación que están recibiendo en sus colegios, escuelas y universidades, sus mentes son entenebrecidas por esas ideas, esas filosofías huecas. Y tú has dejado de enseñarles la palabra de Dios y lo que Dios dice que es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesús es la verdad absoluta. Una verdad que no admite ambigüedades. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice en Juan capítulo 17 y el verso 17. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si un profesor con ideologías marxistas viene a sembrar dudas en la mente de tu hijo, debes tener cuidado en no ignorar, porque esa es la misma voz del infierno que se disfraza de tolerancia, de justificación, que se disfraza de justicia, pero no la justicia verdadera. Debes no ignorar sus maquinaciones. Lo segundo es que sus estrategias son para robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo nunca busca tu bien, siempre busca robar tu fe, matar tu gozo y destruir tu propósito. ¿Recuerdan la historia de Job? En el capítulo 1 se nos cuenta la historia de Job. Como Job era un hombre justo, un hombre que cada día ofrecía sacrificios a Dios, holocaustos por sí mismo y por sus hijos. Recuerda que la única forma en que los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento pudieran acceder a la presencia de Dios era por medio de la sangre de un cordero, de un becerro. Sin sangre no podían presentarse porque simbolizaba el sacrificio de Cristo. Era sombra de lo que había de venir, y Job cada día ofrecía sacrificios, holocaustos, con el fin de poder agradar a Dios. A pesar de todo esto, Job vivió una de las pruebas más fuertes que ningún ser humano haya vivido. Él perdió absolutamente todo, sus hijos, sus riquezas e incluso su salud. Todo lo perdió. Satanás vino ante la presencia del Señor. Y Satanás había planeado de antemano cómo destruir a Job. Y Dios permitió que Satanás tocara a Job. No porque Dios quería ver sufrir a Job. No porque Dios se complaciera en el dolor de aquel que le servía y ofrecía holocaustos cada día, o no. La razón de lo que hizo Dios con Job se nos dice en el capítulo final de su libro. Job no conocía a Dios. Job tenía alguna clase de religión, ofrecía holocaustos y sacrificios, pero nunca había escuchado a Dios, nunca había tenido comunión con Dios, y por eso Dios permitió esa prueba en su vida. Pero de lo que quiero hablarte es cómo Satanás había planeado destruirlo por completo. Y Satanás quiere hacer exactamente lo mismo con cada hijo e hija de Dios, con cada verdadero siervo y sierva de Dios. Él quiere destruir absolutamente sus vidas. Y si te das cuenta y si lees el libro de Job, podrás observar que él comenzó a destruir los bienes materiales de Job. Luego destruyó a sus hijos, su familia. Y también tocó su cuerpo. Vino una tremenda enfermedad. Muchos hijos de cristianos están siendo destruidos. Y mientras esto está sucediendo, muchos padres cristianos ignoran estas maquinaciones. Pero tengo que decirte algo. El diablo no tiene la última palabra. Dios tiene control sobre todo. Job 42:10 nos habla de que el Rey eterno, poderoso y soberano tiene absolutamente el control sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Así que puedes tener paz, puedes tener tranquilidad, porque Él, tu Dios, te tiene esculpido en la palma de su mano. El ataque revela que llevas un tesoro. Si el diablo te está atacando es porque ve valor en ti. La segunda carta a los Corintios capítulo 4 y verso 7 dice que tú y yo tenemos este tesoro en vasijas de barro. Hay un tesoro en tu vida, hay un llamado, hay un propósito.
Y Satanás quiere destruir ese propósito y ese llamado. Pero recuerda que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la prueba lo revela. Así que no tengas miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4 y el verso 4. Hoy es tiempo de levantarse con poder, de entender que la guerra espiritual no se trata solamente de orar de vez en cuando con mucha fuerza y pasión o dando gritos muy fuertes. Oh, claro que no. Debes orar, debes apasionarte cuando oras. Puedes gritar incluso en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que necesariamente eso está mal, pero la guerra espiritual no se reduce solo a un momento, a un tiempo en tu vida, ¿o no? La guerra espiritual se libra cada día y debemos hacerlo con poder, con autoridad, con gloria. Por eso, una de las estrategias que más usa Satanás es distraerte. Y lo hace por medio de las tentaciones que vienen a tu vida. Ese es mi tercer punto en esta hora. Mateo capítulo 4, verso 3 dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo busca apartarnos del enfoque en Dios. Sus tentaciones no son siempre malas en apariencia, pero son ofertas que están fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces cristianos se desvían del camino, y no necesariamente para hacer algo malo o perverso, pero sí lo hacen fuera de la voluntad de Dios. Es decir, quizás hay un llamado en tu vida, un llamado a servir como ministro, quizás podría ser, pero tú ignoras ese llamado y Satanás te muestra otro camino, los negocios o algún otro camino que te aleja de ese propósito. Bien, esa es la distracción de Satanás para que tú no cumplas el propósito de Dios y para que incluso puedas llegar a ser destruido. El camino es que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Jesús en el desierto, el diablo lo tentó con pan, con poder y gloria. Le ofreció lo que aparentemente Jesús necesitaba en ese momento. Jesús había pasado 40 días sin comer, así que lo que necesitaba era alimentarse. Lo que necesitaba era pan. Era lo que aparentemente necesitaba. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y puede ser que alguien me está escuchando. Específicamente alguien me está escuchando que quizás en este momento esté pasando por una situación económica difícil, pero tú sabes que tienes un llamado de parte de Dios. Y claro, lo que Satanás te ofrece es un buen trabajo, pero tú sabes que tienes un llamado de Dios y estás a punto de renunciar a tu llamado, a tu ministerio por ese gran trabajo. Y ahí es cuando debo decirte, no solo de pan vivirá el hombre. Si Dios te llamó, Él te respalda. Y esta leve tribulación momentánea que estás atravesando producirá en ti un peso mayor de gloria. Y no te habla alguien que no pasó por tribulaciones. Te está hablando una persona que pasó por situaciones de hambre, de dolor y de angustia, sabiendo que había un llamado en su vida. Pero te das cuenta, Satanás aparentemente te ofrece lo que necesitas para sacarte de la voluntad de Dios, para distraerte de su plan, del plan divino del Señor. A otros les ofrece poder. Muchos anhelan estar en una situación o posición de poder a la cual Dios no los ha llamado. La tentación no es pecado, pero ceder sí lo es. Santiago capítulo 1, el verso 14 y 15 dice que si alguno es tentado, esa tentación procede de sus propias concupiscencias, deseos desordenados. Nuestro Dios no tienta a nadie, pero hay situaciones en nuestras vidas, deseos desordenados, que nos llevan a anhelar aquello que Dios aborrece. Pero hoy debemos responder con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que debemos velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26:41. Recuerda, por favor, no permitas que las distracciones te alejen del plan y del propósito de Dios y de entender que hay una lucha y una guerra real contra tu vida y mi vida. Y por último, debes entender, en cuarto lugar, que Satanás ya fue vencido en la cruz.
Colosenses 2:15 dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. El enemigo tiene estrategias, pero no victoria. Cristo en la cruz desarmó al diablo y lo dejó completamente derrotado. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Así que no peleamos para vencer, peleamos porque somos más que vencedores, porque ya tenemos la victoria. Dice en Romanos 8:37 que tú y yo somos más que vencedores. La sangre de Cristo nos da autoridad y protección. Hebreos 9:14 dice que esa sangre nos protege, fue derramada como pacto para que tú y yo seamos más que vencedores. Nuestro testimonio es un arma poderosa. Recuerda que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros lo resistimos en la fe sabiendo que los mismos padecimientos lo están sufriendo otros cristianos. El diablo tiene estrategias, engaño, destrucción, tentación, distracción, pero en Cristo tenemos las armas para resistir. La palabra, la oración, la sangre del Cordero, la fe. Hoy quiero que recuerdes esto. No ignores las estrategias del diablo, pero sobre todo no ignores el poder de Cristo en ti. Ya eres más que vencedor. Tenemos que levantarnos y pelear la buena batalla desde la victoria con poder y gloria. A ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo a morir por nosotros, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.